Hola queridos amigos y hermanos en Cristo. Bueno, qué alegría verlos una vez más aquí. Bueno, ustedes dirán por qué es inusual el día de hoy tener este tiempo. Bueno, realmente es por cuestiones de que el lunes no pudimos estar, ¿verdad? Entonces queda pendiente todavía lo que es el estudio de Gedeón y pues para eso decidí el día de hoy publicarlo también mediante este en vivo. Y bueno, esperemos que sea realmente de total bendición, ¿no? Así que vamos a dejarlo este tiempo en las manos del Señor y que sea pues el Señor eh, hablándonos el día de hoy a nuestra mente y a nuestro corazón. Bendito Dios, amado Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor amado, en esta tarde, mi Señor bendito, que nos has regalado, Padre Celestial, Señor, que ha sido tu voluntad, te ha placido, Señor, que el día de hoy tengamos un día hermoso, asoleado, bendito Padre, Señor. Gracias porque ahí se cumple tu palabra, lo que dice, Señor, que tú haces llover, Señor amado, sobre justos e injustos, salir el sol, Señor, sobre justos y pecadores, bendito Rey de la Gloria. Gracias, Señor, por esa misericordia. Gracias, bendito Dios, por esa gracia derramada en este día y en este mundo realmente, Padre. Te queremos agradecer y queremos poner nuestra vida en tus manos, no sin antes, Señor, pedirte que perdones nuestros pecados, perdona nuestras faltas también, bendito Dios, que seas tú cada día, Señor, corrigiendo nuestra vida, Señor, guiándonos, educándonos cada vez más, Señor, para que lleguemos, Señor, a tener, bendito Rey, en Rey, el carácter de Cristo, para poder llegar a la estatura de un varón perfecto. Gracias yo te doy, mi Señor amado. Ponemos este tiempo en tus manos y que sea, Señor amado, conforme a tu voluntad. En el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ok. Bueno, vamos a ir rapidito. Entonces, como está en el título, ¿no? El tema para el estudio como tal, como es un estudio bastante amplio también, lo dividimos más bien en dos secciones, ¿no? Lo dividimos en dos clases, así que la segunda parte obviamente será la semana que viene, pues, y la primera parte la dejamos para este día. Así que el tema principal es los complejos de Gedeón y la derrota de los madianitas. El tema para hoy tenemos la lucha interna en contra de tus incapacidades. Ahora, aquí un poquito podemos ver, permítame 3 segundos por favor. Quiero, quiero en este día, más que todo, recomendarles que tengan una Biblia en mano porque vamos a estudiar bastante lo que es la palabra del Señor. Así que este es un tema que vamos a necesitar de nuestra Biblia en mano, ¿ok? Entonces, eh, comentarles, alguno de los jueces que existió en el mundo antiguo y en especial en el pueblo de Dios fue justamente Gedeón, ¿no? Este hombre que mucho también se habla hoy en día en las iglesias también, ¿verdad? De hecho, muchas de las veces consideramos a Gedeón como un ejemplo también a seguir nosotros, ¿no? En otros casos tal vez asemejamos nuestra vida a Gedeón en el sentido de que cuando Dios viene y Él te da la fuerza, Él te da el valor, Él te da la audacia, ¿no? Él te capacita para enviarte a tal o cual misión o tarea, ¿verdad? Pero vamos a ver que realmente algo tuvo que haber pasado y podemos decir tal vez algo sumamente fuerte para que el Señor haya decidido levantar jueces para poder rescatar al pueblo, en este caso al pueblo hebreo, no al pueblo de Israel. Ahora, hay algo que es digno de recalcar y es el hecho de que cuando el pueblo de Israel caminaba bien con el Señor, pues obviamente era guardado, era cuidado. De hecho, el Señor le daba victorias en las batallas a las que ellos salían, las veces que eran necesarias. Pero curiosamente, cuando el pueblo se descarriaba, cuando el pueblo olvidaba a Dios, sucedía que sucedía lo contrario, ¿no? Incluso ellos muchas de las veces fueron derrotados y en algunos casos incluso asolados y destruidas
sus hogares, sus casas, incluso la nación en gran parte, incluso antiguamente. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Resulta que vamos a hablar un poquito de lo que es la historia, ¿no? Bueno, ya vemos aquí a los que hemos estudiado bastante las escrituras, a los que sabemos también los libros, vamos a ver que en el libro de Josué, precisamente este varón ya venía, ¿no? Ya venía ya en un tiempo de paz, después de haber repartido la tierra, después de haber... eh, prácticamente el Señor le había dado ya un poco de paz con sus enemigos, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos aquí a un Josué ya bastante avanzado de edad, de tal manera que empieza él a, vamos a ver en el capítulo 24 del libro de Josué, vamos a ver que él incluso les empieza a recomendar, ¿no? Les empieza a sugerir que busquen, que sigan a Dios, que les sirvan a Él. O en todo caso les decía pues que ellos realmente se decidan, que ya no pueden estar ya entre dos pensamientos, entre dos bandos, que se decidan pues realmente, ¿no? Y de hecho él incluso les dice, ¿no es cierto? Ustedes van a escoger el Dios a quien ustedes quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces aquí podemos ver que Josué ya les venía ya recomendando, ¿no? Ya les venía aconsejando incluso. De hecho, anteriormente, mediante Moisés mismo, ya el Señor les estaba adiestrando, enseñando lo que debían hacer una vez que ellos iban a tomar lo que es la tierra prometida. Entonces, el Señor les daba las instrucciones de que cuando entren a esa tierra, vamos a leer todo esto en el libro de Deuteronomio también, que cuando entren a esa tierra, no aprenderán a hacer como hacen las naciones, dice. ¿Ya? Porque obviamente las naciones, dice que a las que ellos iban a poseer, dice que eran naciones que servían a divinos, oían a divinos, agoreros, sortílegos, eran realmente naciones sumamente malvadas. Entonces el Señor incluso les dice que cuando entres a esas tierras, destruirás del todo las destruirás, no dejarás nada. Entonces, obviamente, el Señor cuando les decía esto, les decía para que ellos tengan cuidado de que de pronto, si por algún motivo llegasen a olvidarse de destruir todo y quizás por interés propio dejaban alguna que otra cosita de ellos, ¿no es cierto? Eso posteriormente les iba a causar, iba a tener repercusión. Lo que pasó con Saúl. Recordemos que con Saúl tuvo también un gran problema y era que el Señor cuando mediante Samuel le dijo a Saúl que cuando vaya a pelear contra Amalek, le dijo que destruya todo, todo lo de esa nación, todo lo de ese ejército. No dejarás absolutamente nada con vida, le dijo. Incluso le dijo que destruyera a los jóvenes, niños, bebés en brazo, ¿cómo se llama? Ancianos, aún los animales, del todo debía destruirlo. Esa era la disposición que tenía Saúl que cumplir. Ahora, curiosamente, al inicio, cuando Saúl, perdón, en este caso fue elegido como rey, pues lo vemos que estaba cumpliendo, ¿no? Al pie de las letras las cosas, pero ya caen con Amalén, en cambio ya vemos a un Saúl probablemente ya un poco más arrogante, ¿no? Un poco más como crecido, como altivo, ya obviamente por las batallas, las guerras que había ganado y la popularidad que se había también, valga la redundancia, ganado delante del pueblo, ¿no? Entonces, la reputación. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, ya se fueron a pelear con Amalek y resulta que cuando estaban peleando, ellos ya ganaron la batalla, ¿no es cierto? Cuando tenían que destruir todo y matar a todos el ser viviente de esa nación, curiosamente dice la Biblia que él no mató al rey de Amalek. Dejó vivo al rey de Amalek. Y también dice que dejó vivo algunos de los animales y algunas otras cosas. Eh, Obviamente, ¿no? La excusa de él o la justificación de él era que eran para ofrecer sacrificio a nuestro Dios, ¿no? Cuando la disposición era de destruir todo, ¿no? Y yo podía ver esto y también yo podía ver en nuestra vida que a veces pasa lo mismo, hermano.
A veces nosotros tenemos disposición de parte de Dios para terminar, destruir, eliminar de nuestra vida todas las cosas que antiguamente nos hicieron daño, ¿no es cierto? Y que fueron incluso eh, producto de separarnos de Dios. Pero quizás a veces también nosotros como que ahí decimos, no, bueno, está bien, yo soy un 80% ya de cristiano. Ya, yo soy un 90%, ya unas pequeñas cositas que otras, el Señor sabrá entender que también estoy todavía en este estuche y no, pues Él tiene que también entender que somos carne, así que con todo, aparte de que estas cosas incluso nos van a ayudar después, qué sé yo, cuando por ejemplo uno entra en un negocio ilícito, ¿verdad? Cuando uno entra en un negocio, oiga, en este tiempo escuchamos muchísimos casos de esos, de que pastores están metidos en esos problemas ilícitos, hermano. En esos problemas que realmente no son para nada bueno. Aunque aunque por delante te muestre mucho dinero, mucha riqueza, hermano, pero realmente el fin es muerte, hermana. Por eso el libro de Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen justos, le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte, hermano. Ahora, ¿por qué les estoy contando toda esta historia? ¿Qué tiene que ver con Gedeón? Perfecto. Precisamente nosotros vamos a primero a entender el por qué fue lo que sucedió con la nación. ¿Por qué causa llegaron a estar en ese estado de tal manera? ¿Sí? Que fueron incluso destruidos. Es que nosotros cuando leemos el libro de jueces y en especial la historia de Gedeón, vamos a darnos cuenta, hermano, que da hasta mucha tristeza, hermano, de ver cómo llegó el pueblo a tener tanto temor, tanto miedo, tanto pavor, hermano, a punto de hacerse cuevas, de hacerse pozos para esconderse ahí, hermano. Entonces tenemos que entender cuál fue la causa para llegar a ese estado, hermano. Así que sigamos. Entonces, ok, perfecto, no destruyó Saúl, entonces ahí ya en esa desobediencia el Señor prácticamente ya lo desechó ya. Pudiéramos decir, bueno, el Señor también ya se pasó, demasiado radical, una sola vez que le desobedeció. Lo que pasa, recordemos que de ahí también le dio una oportunidad más, pero recordemos que el Señor también nos conoce a nosotros. Entonces, como el Señor nos conoce, entonces, ¿qué va a suceder? El Señor sabe cómo está ya nuestro corazón. Si vamos o no vamos. Al pueblo de Hebreo mismo le dijo, ¿no es cierto? Yo mismo te llevé al desierto para saber qué había en tu corazón, si habías o no de obedecer y cumplir mis mandamientos. ¿Me estás entendiendo? Ok, entonces, sigamos. Entonces, perfecto, ya lo desechó, se buscó otro rey, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que esa fue la causa, la destrucción en este caso de Saúl, hermanos. Ahora vamos a ver el pueblo. En el pueblo entonces vemos que Josué ya les sugirió y les dio unas disposiciones que cuando estén en esa tierra destruyan por completo todo y no dejen nada. Pero curiosamente, hermano, vamos a ver la historia que nos dice que pasó, hermano. Amén. Ok, dice así. Primero que nada, Gedeón dice que era un hombre de la tribu de Manasés, que fue escogido por el Señor para traer salvación a su pueblo. Ahora, esta tribu eh, era bastante... Si el Señor, por ejemplo, la resalta es porque tenía algunas cositas o se cumplían algunas cosas que no eran buenas precisamente en esta nación, ¿no? Así que dice que era de la nación de Manasés. Dice, una de las causas del por qué el pueblo de Israel vivía siendo acechado, castigado y algunas veces destruido, es porque lamentablemente después de la muerte de Josué y de toda esa generación, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y vamos a ir a la lectura. Ahora, es curioso porque esta historia también de alguna manera se asemeja, no sé si se recuerdan, al pueblo cuando estuvo, al pueblo hebreo cuando estuvo bajo la cautividad de Egipto, ¿no es cierto? Bajo el yugo egipcio. ¿Qué pasó, hermano? Dice que cuando vivía José todavía, que obviamente era el gobernador de Egipto, toda esa generación temía a Jehová por las hazañas y por todo lo que hizo en José. Pero curiosamente cuando ya muere toda la generación de José y con ellos todas las personas que lo conocían, háblese también aún los egipcios y también el mismo faraón, ya murieron todas esas generaciones.
Pero posteriormente, quizás tal vez en la segunda o la tercera o la cuarta generación, se levantó una generación que no conocía a Jehová nada, nada de nada, hermano. Entonces ya podemos ver que empezaron a oprimirles de tal manera, hermano, ¿sí? Que ellos ya no soportaban más, ya no soportaban más los ¿cómo se llama? Los hebreos, hermano. Sigamos. Ahora vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 3, versículos 7 y 8. Mira lo que dice, ¿no? Vamos a ver qué dice en el libro de Jueces. Ya, capítulo 3. Mira lo que dice en el 7 y en el 8. Dice así. Mira lo que dice, ¿no? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusat Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusat Risataín 8 años. Mira, mira lo que empezaron a hacer ellos, ¿no? ¿Sí? En el tiempo que vivía Josué, bueno, lo que les acabé de comentar, ¿sí? Lo que les dije, ¿no? Que toda esa generación pues era temerosa de Jehová, pero después ya se levantó un pueblo que ya no conocía. Dice, y cada vez que el pueblo era oprimido por sus enemigos, llegaba un momento en que clamaban a Jehová. Sucedió en Egipto, sucedió también aquí. Y él los escuchaba y levantaba un libertador para librarnos. Ahí mismo vamos a ver, ¿no es cierto? En Jueces 3:9 dice, mira lo que dice. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. ¿Sí? Esto es al primer juez, que es Otoniel, ¿verdad? No vamos a entrar en mayor detalle con él porque de él no nos interesa al momento la historia. Pero vemos ahí que el Señor levanta ya, ¿no es cierto? Levanta ¿cómo se llama? Un juez, un libertador en este caso, ¿no? Y de la misma manera dice que cuando este juez, el tiempo que vivía, el tiempo que gobernaba, dice que la nación gozaba de una paz por un buen tiempo, pero luego de su muerte ellos volvían a hacer lo malo, ¿sí? Volvían a hacer lo que realmente estaba en su corazón. Ahora, en el libro de Jueces, en el capítulo 21, 25, versículo 25, dice que en aquellos días, hablando de los jueces, ¿no? En el tiempo de los jueces, antes de que empiecen a levantarse jueces, dice que en aquellos días, dice que no había rey de Israel, ¿no es cierto? Y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y como diríamos en nuestro adagio popular, hacían lo que bien les daba la regalada gana. ¿Ya? Ahora, tal es así que cuando tuvieron la orden de exterminar a todas las naciones paganas que el Señor les había dicho que destruyeran, la mayoría dejaron restantes y los convertían en tributarios. Miren, curiosamente, ¿no es cierto? Con Saúl quiso pasar exactamente lo mismo. De hecho, parece que un poco como que negoció a Amalek ahí, a ver si lo dejan libre, que bueno, y todo eso, ¿no es cierto? Pero vino Samuel y obviamente lo mató, lo decapitó, ¿verdad? Pero, pero con el pueblo de Israel, hermano, con el pueblo de Israel sucede algo. Miren lo que sucede. Vamos a ir a Josué, que está un librito antes nomás, Josué 16. Mira lo que sucede. Mira lo que sucede en Josué 16:10. Dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. O sea, eso es lo que empezaron a hacer ellos. Ahora, ¿por qué hacían la nación de Israel, las tribus de Israel en este caso, por qué los hacían tributarios a ellos? Simple. Porque, por ejemplo, hablemos de los cananeos. Quizás los cananeos eran buenos herreros, ya eran buenos haciendo armamento, haciendo espadas. Entonces, ¿qué dijeron? Este me sirve. Así que vamos a dejar por lo menos al herrero, vamos a dejar unos 3 acompañantes de ahí mismo, de la misma tribu, de los cananeos, para que nos
nos ayuden. A la final, nosotros somos la nación más poderosa. ¿Qué pueden hacer estos 3 o 4 aquí, no es cierto? Así que mejor, en todo caso, saquemos provecho de lo que aquí vamos a tenerles a estas naciones de tributarios, ¿no es cierto? Entonces, así los dejaron a ellos. Los dejaron. Y así cada una de las naciones, hermano, iban dejando cada persona o cada cosa ahí para sacar posteriormente un provecho. Vamos a ver. Dice Jueces 1:21. Mira lo que dice ahora en Jueces 1:21. Mira lo que dice en Jueces 1:21. Dice: Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron. No lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Mira esto. Vamos a ver el 27. Mira lo que dice. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, pero no lo arrojó. Ahí está, mire. Ahora, cuando yo escucho aquí que dice que el cananeo se hizo, persistía en salir de ahí, o sea, no quería salir, yo pienso que tal vez ellos se sentían con esa autoridad, con esa capacidad, ¿no? No sé cuánto sería la confianza que les había dado tal vez el pueblo de Israel para que ellos no hayan querido salir. Porque, explico esto, o sea, si venía la nación tal, con esa imponencia, hermano, con esa orden impositiva, hermano, de que tienen que abandonar las naciones, todos los que están ahí, o ser muertos directamente. Pero hermano, que te ponga, esta nación que te ponga, si sabes que yo no quiero salir de aquí, yo no quiero salir de aquí, yo estoy bien aquí, así que tú no me vas a votar. Pienso yo que es porque tiene que haber habido ahí algún tipo ya como de confianzas, ¿verdad? De por medio, ¿verdad? Pero mira a qué punto llegó. Dice que, bueno, se hicieron fuertes, o sea, tomaron tal vez aliento, tomaron fuerza y pues pudieron, dice que, vencerlos, pero no los echaron, hermano. Miren, podemos ver en el 30, en el 31, en el 32, vamos a ver. Al 30 también, vamos a ver. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser, mira, el 33, tampoco Neftalí, mira, y podemos seguir el 34, el 35, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Sabín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Ahora, pareciera que fuera inofensivo esto que ellos hacen. De hecho, si lo vemos tal vez de una óptica bien natural, pues podríamos verlo hasta como un acto de bondad, ¿no es cierto? De buena fe. Bueno, está bien, los dejo vivir. Tampoco es la idea de coger y matar a quien pudiéramos decir así, ¿no? Pero curiosamente, hermano, esto que ellos hicieron, esto que ellos dejaron, aparentemente, hermano, vamos a ver lo que sucede luego, hermano. Ok, después de tal muestra de transigencia de parte del pueblo hebreo, muestra de transigencia, o sea, de tolerancia, ¿no? O sea, lo mismo que estamos viendo, ¿no es cierto? Que fueron tolerantes, mejor dijeron, dejemos los tributarios, saquemos más bien provecho de ellos. Después de tal muestra de transigencia, podemos ver que aquellas naciones que quedaron como objeto de sacar provecho, luego tomaron fuerzas y fueron para los hijos de Israel lo que dice en Jueces 2, 1, 3. Vamos a ver qué dice en Jueces 2, 1 al 3. Mira lo que dice. Dice así: El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares más bien habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, mira lo que dice el Señor, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán
tropezadero. Dice que cuando escucharon esto, el pueblo dice que alzó su voz y lloró. Ahora, ¿por qué lloró? Claro, pues es que ya se dieron cuenta que habían cometido un terrible error, un grave error. Ahora, hermano, un poquito para hablar de nosotros, hermano. Nosotros muchas de las veces, como dije al inicio, hay cosas que pareciera que son inofensivas en nuestra vida, ¿cierto es? Estamos viviendo tal vez una vida cristiana agradable delante de Dios. Está bien, perfecto. Probablemente no tan devotamente, tal vez no tan al 100% entregados, pero sí vivimos una... Ya nos llaman a la iglesia, vamos a la iglesia, trabajamos en la iglesia, estamos en ministerio, servimos en la iglesia y servimos a la comunidad, todo eso, ¿no? Y está bien, pudiéramos decir, wow, qué tremendo hombre de Dios que está trabajando en muchísimo, ¿no? Pero tal vez quizás hay cositas ahí que todavía no nos gusta, no queremos botarlas, no sacarlas, arrojarlas de nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos decir quizás una mentira? Quizás cositas así, ¿no? Tal vez películas así un poco prohibidas, picarescas, o chistes de doble sentido, cosas así que practicamos todavía, así, ¿verdad? Cositas así, no se diga estafa, no se diga engaño, así, cosas así, ¿no? Para contarles un poquito este caso, para mí es importante contarles esto, pero alguna vez nosotros estábamos asistiendo a una chica, recuerdo con mi esposa estábamos en un acto de consejería con esa chica y obviamente entramos en un plan de discipulado. Esta chica obviamente era muy, pero muy adicta al, ¿cómo se llama? Al humo, ya me entenderán, ¿no es cierto? Al cigarrillo, al tabaco, entonces de tal manera que se fumaba hasta una cajetilla al día. Entonces, resulta que cuando estuvimos ya con ella, trabajando en su casa, con su familia, con ellos, bueno, se entregaron a Cristo, empezaron a caminar una vida ya como entregada a Cristo realmente. Y bueno, y fue pasando el tiempo y pareciera que todo marchaba bonito. Incluso cuando le preguntábamos a ella cómo te sientes, qué tal, cómo te va, nos decía, perfecto, yo me siento de maravilla, gloria a Dios, a mi Señor. Y glorificaba a Dios, hermano, glorificaba a Dios, sí, dice, Dios está haciendo grandes cosas. Entonces, por cosas así de la vida que para el Señor no son casualidades y que muchas veces nos pasa también a nosotros, ¿no? A veces los hermanitos en la iglesia piensan que se las saben todas, pero a veces el Señor, por casualidades de la vida, justo nos lleva a lugares donde curiosamente vemos a un tal o cual hermanito haciendo tal o cual cosa. Bueno, efectivamente, eh, por casualidades de la vida pasamos por la casa de ella. No es que entramos ni nada, pasamos por ahí, ¿no? Cuando nosotros la vimos a la chica afuera, ¿no? Afuera en la calle, la vimos y fumando de una manera tan deliberada. Dijimos, wow, ¿y qué pasó? Entonces, bueno, digo, ¿qué pasó? Algo tuvo que haber sucedido. Bueno, cuando en eso, pues, ya nos tocaba ir a la casa de ella, fuimos, perfecto, y entre que charla y charla, a ver si hablábamos así para ver si ella decía algo de lo que le está pasando, comentaba, ¿no? A veces a los hermanitos así como que no directamente se les dice, pero se les hace como la conversa, así como para que ellos empiecen a fluir, ¿no es cierto? Pero curiosamente no quería decir nada ella, o sea, para ella todo estaba bien. Hasta que fuimos directo al grano, le dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué sigues fumando todavía? Se supone que esto ya no deberías hacerlo. Ah, sí, sí, lo que pasa, pero ya no fumo mucho, dice, ya unos 2 o 3 cigarrillos al día, ya no fumo mucho, dice. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Ahí podemos ver que Dios estaba obrando, hermano, Dios estaba obrando. Pero curiosamente hay esas partes en las que el hombre no quiere, hermano, no quiere y no quiere, justamente pasaba este caso. Entonces, eh, bueno, ya de ahí obviamente hablamos con ella y perfecto, pasaron ciertas cosas, lamentablemente después no quiso seguir, en este caso si pudiéramos decir la terapia o la consejería. Y bueno, ya es cosas que en otro caso contaremos tal vez. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Esas cosas a nosotros nos hacen daño posteriormente, hermano. Porque si nosotros hacemos tributarios a estas cositas, a estas pequeñas cosas, como digo, tributarios porque le sacamos provecho, ¿no? Le hacemos que paguen un impuesto, como diríamos simbólicamente, le sacamos provecho a esto, ¿verdad?
¿sí? A veces en cositas así que hay, le sacamos provecho porque nuestra carne, nuestra humanidad todavía le gustan ciertas cosas. Ok, eso pasó con este pueblo. Ahora, qué curioso que el Señor dice aquí, ahora yo mismo, dice, me voy a encargar de que ya no se pueda, ya se los pueda arrojar de ahí. Y lo peor de todo es que serán para azotes para ustedes y tropezaderos serán sus dioses. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que curiosamente después, ya más adelante vamos a ver que estas naciones ya se hicieron fuertes. Y obviamente más bien, ahora se cambió el panorama. Ahora quienes eran fuertes del pueblo de Israel, ahora el pueblo de Israel era tributario, hermano. Y ahí y fueron azotados, fueron afligidos, hermano, terriblemente. Y ahí llega el Estado, ese estado donde que prácticamente ellos no soportaron más, a tal punto que dice que los amalecitas se habían como aliado, si no estoy más mal, con los madianitas y otras regiones, y dice que ellos cuando iban al pueblo de Israel, dice que iban a devastar totalmente toda la tierra, hermano, de tal manera, de tal manera que dice, ellos dice que dejaban que ellos cultiven, pero cuando ya era el tiempo de la cosecha, ellos caían con todo, dice la Biblia, que caían como hormigas, como langostas, dice, eran en grande en multitud. Entonces ahí ellos tenían que esconderse, esconder incluso los productos, ¿sí? El cultivo, o sea, las cosas que habían cosechado tenían que guardarlas, esconderlas para que ellos no y a costa ¿cómo se llama? De jugarse la vida también, ¿no? Pero vamos para allá. Ok. Entonces dice que fueron tropezadero. Después de todo esto, el Señor decide libertarlos. Y es así que comienza a levantar jueces. Y uno de ellos fue precisamente el que estamos o vamos a entrar a estudiar, que es nuestro amado juez Gedeón. Ahora, este Gedeón, mira qué curioso lo que significa la palabra Gedeón. Mira lo que significa la palabra Gedeón. Gedeón en los ortodoxos o en el pueblo antiguo, traducido al hebreo, que quiere decir o quería decir Gideon. Hasta el día de hoy, si no estoy mal, se nombra de esa manera. Y quiere decir guerrero, poderoso, destructor o también el que humilla. Mira esos sinónimos o esos conceptos que tiene, hermano. O sea, Gedeón. Ahora vamos a ver, vamos a conocer y vamos a aprender realmente cómo era la conducta, la actitud de Gedeón. Vamos a ver si realmente era guerrero, si realmente era poderoso, si realmente era destructor o tal vez una persona que pudiese tener la capacidad de humillar. Vamos a ver. Y dice así, ¿no es cierto? Dice, un hombre lleno de complejos. Ahora ustedes dirán, ¿cómo lleno de complejos? Vamos a ver, mira lo que dice en Jueces 6:15, vamos a ver. Mira lo que dice en Jueces 6:15. Dice así. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Sí? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Lo que le está diciendo es, tranquilo, yo voy a respaldarte. Y esa multitud de cientos de miles van a ser como que estuvieras peleando contra un solo hombre. Mira lo que le está diciendo, ¿cierto? Ahora, curiosamente, cuando Gedeón le dice esto, argumentando obviamente, ¿no? Es porque, como les digo, los madianitas habían prácticamente, tenían atemorizada toda la nación de Israel, totalmente, totalmente, de tal manera que ellos, se dice la Biblia, que se metían en cuevas, en cavernas, en pozos, dice. Y ahí mismo todos sus productos metían hasta que ellos se vayan. Y muchos obviamente morían, les mataban, ¿no? Ahora, entonces, cuando el Señor se le aparece, unos versículos antes se le aparece y le dice, el Señor esté contigo, varón esforzado y valiente. Le dice, varón esforzado y valiente. Ahora, qué curioso, ¿no?
Qué curioso que por eso ¿cómo se llama? El este le dice, ah, mi señor, ¿cómo vas a decir que soy varón esforzado y valiente? Si, si mi familia, primero que nada, soy de la tribu de Manasés. Soy de la tribu de Manasés. Entonces, ahí vemos que, ¿cómo se llama? Permítame un segundo, por favor. Permítame un segundito nomás. Solo un segundo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos que él le dice, ¿no es cierto? Él le dice, un segundito, por favor. Ya, ahí sí. Entonces ahí vemos que él le dice, ¿no es cierto? Le dice, ¿cómo? Si Jehová estuviese con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Si Jehová realmente estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Hablando de los madianitas y todo, ¿no? Entonces ahí él le dice, ya, Señor mío, ¿con qué salvaré? Porque él le viene prometiendo, le dice, tú vas a salvar a la nación. Pero ¿con qué salvaré? Primero que nada porque vengo de la tribu de Manasés. Ahora, la tribu de Manasés era una de las tribus más pequeñas de Israel, la más insignificante de Israel. Y para colmo, dice que era de la familia de Manasés, aparte que era insignificante, obviamente era de bajos recursos, pobre por decirlo así. Dice que era de los pobres del más pobre, de la familia más pobre de Manasés. ¿Ya? Entonces, o sea, como que dando a entender, o sea, de pronto el Señor vaya a decir que vaya a comprar armamento, me ha de decir que coja del dinero y que vaya a comprar, qué sé yo, ciertas cosas para que pueda tener espadas, qué sé yo, pero no se da cuenta que soy pobre, es lo que parece que le da a entender al ángel, ¿no es cierto? Ahora, mira lo que pasa, ¿no es cierto? Ahora, mira lo que pasa. Ahora le dice, y también dice que para colmo, soy el menor de la familia. Ahora, esto es algo que se daba muy comúnmente antiguamente, ¿no? Resulta que cuando una familia era bastante grande y tenía, en el caso del papá y la mamá, tenían bastantes hijos, generalmente al menor siempre se lo dejaba como que un poco relegado, ¿no es cierto? Rezagado, se lo dejaba aislado y al resto más bien se los mandaba al ejército y al menor de todos se lo dejaba más bien para que cuide el ganado, las ovejas y que haga ciertas cosas en la casa, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de José, es el caso de David, ¿cierto? Que los hermanos iban al ejército y él se quedaba generalmente, ¿no es cierto? Y aquí pasa curiosamente lo mismo, mira. Dice, yo soy el menor de todo, entonces es imposible que yo pueda ir a salvar a Israel. Ahora, es que el Señor es especialista en eso, hermano. Parece mentira, pero el Señor, vas a darte cuenta en la historia, vamos a ver que muchas de las veces coge más bien, supuestamente en la tradición judía, el primogénito era el que estaba prácticamente a cargo de todo y el sucesor incluso del cargo del cual tenía el papá. Pero el Señor viene y rompe esos patrones, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Jacob, ¿no es cierto? Ahí tenemos que de alguna manera él fue el segundo, pero él fue el que dice que él, más bien el primero le sirvió al segundo, dice, ¿no? Hablando de Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Ok, sigamos, para ya ir terminando ya, para ya ir terminando. Entonces, ahora, de temores. Mira de temores lo que dice jueces 2, jueces 6, 2 al 5. Mira lo que dice. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. Mira, hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla, hermano. Esa era la forma en la que llegaban los madianitas y los amalecitas. Entonces obviamente todos estaban llenos de temores, hermano. Todos estaban atemorizados. Por eso de alguna manera es entendible que el Señor, o sea, verle que el Señor le permite que Gedeón le pruebe hasta 3 veces, ¿no es cierto? Sí,
Entonces es por eso, porque de alguna manera él estaba lleno de temores. Pero el Señor sabe las personas que él puede llegar a levantarles, de ser tremendos hombres de Dios, tremendos instrumentos de Dios, hermano. De incredulidad. Recordemos que los temores, ¿cómo se llama? Los complejos, los temores también te traen incredulidad, hermano. Primero que nada porque te hacen ver que tú no eres nadie, que tú no puedes hacer nada, que tú realmente no llegarás a hacer nada. Vea, cuando yo era joven, habían muchas personas y familiares míos me decían, tú no vas a ser nadie. Mira, tú eres un don nadie. Solo te falta que te quedes dormido en la calle como drogadicto, así me decían. Y ahora estoy sirviéndole al Señor, gloria a Dios por eso, hermano. Qué bendición. Entonces, vamos a ver lo que es el 6, del 36 al 40. Vamos a ver, mira lo que dice. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón. Y para hacerte corta la historia, porque ya tengo que ir terminando. Entonces, ahí vemos ¿cómo se llama? La prueba que pide, ¿no es cierto? Lo que pone a prueba al Señor Gedeón. Le dice, mira, si es que vas a salvar con mi mano, por favor, yo voy a llevar un cojín, yo voy a llevar un vellón y lo voy a poner afuera. Y quiero que el vellón solo esté mojado y totalmente la tierra seca la primera vez, ¿no? Entonces justamente pasó a la mañana siguiente, el rocío mojó solo el vellón y el resto de la tierra era totalmente seca. Esa fue la primera prueba. La segunda prueba, en cambio, fue al contrario. Ahora era la tierra tenía que estar totalmente mojada y solo el vellón tenía que estar seco para creer que Dios iba a estar con él y poder, en ese caso, empezar a levantarse como un guerrero, como el Señor lo iba a hacer verdaderamente. Así que ahora, ya perfecto, ya vemos que Gedeón ya, ¿cómo se llama? Probó al Señor, el Señor le respondió. Ahora sí viene ahora viene lo tremendo, hermano. Ahora viene lo tenaz que el Señor le hace hacer a este varón. O sea, cualquiera diríamos que este hombre, el Señor le hace preparar un ejército increíble, innumerable, hermano, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Cualquiera diría que el Señor le va a hacer levantar un ejército poderosísimo y para devastar a estas naciones, ¿verdad? Pero vamos a ver las cosas en la próxima clase. Vamos a ver las cosas que el Señor le hace hacer. ¡Wow! Que nosotros en nuestro humano raciocinio no nos cabe el por qué el Señor hace esas cosas, hermano. Así que la próxima clase también va a estar muy, pero muy interesante. Desde ya les invito y por cierto, quiero también hacerles llegar la cordial invitación para este sábado, que no se olvide que nos acompañe porque vamos a estar en nuestro nuevo programa A Corazón Abierto, ¿sí? Teniendo una cirugía en un espacio donde sabemos que no hay espacio para maquillajes ni implantes. Que el Señor me los bendiga y realmente ha sido una bendición estar con ustedes. Bendiciones.